Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Violeta Huerta, en un episodio más de Reto 2024. Hace unos días se aprobó la reforma en materia judicial, con lo cual se homologa a la que hace ya una semana se avaló en el ámbito federal. Y con ella, bueno, entre otras cosas, ahora habrá elección de personas juzgadoras, magistradas y magistrados. Y sobre este tema vamos a platicar hoy con el diputado presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso Mexiquense, Carlos Zurita, quien nos acompaña en el estudio. Diputado, gracias por estar aquí. Hola Violeta, muchas gracias a ti y a tu auditorio por invitarme. Y bueno, diputado, me gustaría preguntarle para que comente al auditorio, porque pues ha habido muchos comentarios, algunos erróneos me parece, de cuáles son los principales puntos que plantea esta reforma judicial que se aprobó en el Congreso Mexiquense. Muchas gracias, Violeta. Creo que vale la pena recordar cuál es el origen de esta reforma al Poder Judicial. Estaba todavía en el poder el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, cuando él envía como titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión esta reforma, que fue ampliamente discutida con justa razón, por su gran calado y repercusión en el país y en las legislaturas de los estados. El licenciado Andrés Manuel López Obrador le envía y él inicia este gran debate que todas y todos los mexicanos pudimos ver en la televisión, en el Senado de la República, en la Cámara de los Diputados, y es hasta septiembre cuando el Congreso de la Unión la vota, con una votación además también muy apretada. Se logró la mayoría calificada en el Senado de la República y pues se vuelve un mandato constitucional que nos llega en septiembre. Nosotros recién llegábamos como 62ª legislatura y casi unos días después nos llega este mandato constitucional del Congreso de la Unión, que básicamente tenía dos cosas. La primera, teníamos que aprobarlo o desecharlo, porque para que el proceso en lo federal fuera concluido, tenía que ser votado, o en su caso desechado, por la mitad más uno de los congresos de todo el país. Por supuesto que como hoy nuestro movimiento es mayoría en más de 23 congresos, pues fue aprobada aquí en el Estado de México. Lo segundo es que el transitorio octavo de la reforma nos obligaba a las legislaturas a empatarlo también para el caso del Poder Judicial local. Y hoy estamos concluyendo también ya esa etapa, después de mucha discusión, mucho análisis, en la comisión que tengo el alto honor de presidir, que es la de Gobernación y Puntos Constitucionales, tuvimos mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios se posicionaron y hoy podemos decir en el Estado de México habrá elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados. O dicho de otra manera, ya hay reforma al Poder Judicial en el Estado de México. ¿Y qué destacaría de esta reforma, diputado? Hay muchas cosas que destacar, sin embargo, lo fundamental y quizá lo más atractivo para el pueblo del Estado de México es que por primera vez en la historia de nuestro Estado, como lo conocemos, se va a poder elegir a juezas, jueces, magistradas y magistrados, y también a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primer domingo del 2025, es decir, en poco más de 6 meses, las y los mexiquenses podrán salir a participar. Esto es inédito porque nunca habíamos podido participar. Estamos acostumbrados las y los mexiquenses a votar por quién va a ser gobernador o gobernadora, claro, presidente o presidenta municipal, diputadas y diputados locales, federales y senadores. Pero por primera vez en el país, los mexicanos pueden escoger a quienes son los que imparten justicia. El Poder Judicial es el único poder en este país que no se elegía a través del voto popular. Otra cosa que yo quiero destacar en el Estado de México, a diferencia de la Federación, creo que ahí somos un modelo a seguir, y lo digo con humildad, pero nosotros no tuvimos un debate que nos confrontó. Al contrario, el debate que tuvimos, por ejemplo, entre los grupos parlamentarios o incluso con el propio Poder Judicial, que hoy todavía encabeza el doctor Ricardo Sodi Cuellar, fue un debate con altura de miras, donde todo el mundo puso sus conocimientos, su sapiencia jurídica, política, sus talentos al servicio de los mexiquenses, de las y los mexiquenses, porque todos coincidimos primero que era un mandato constitucional, claro, que no había margen de maniobra de si queríamos o no, era un mandato. Siendo un mandato, todo el mundo se dedicó a trabajar la reforma. Yo aquí quiero destacar particularmente a 3 personajes. Uno, a la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien a través de la Consejería Jurídica del maestro Jesús George Zamora tuvo la capacidad y la suficiente
interacción política, para tener diálogo. Y muchos nos decían, ¿por qué escuchan? Si ustedes son un poder distinto. Yo creo que la coordinación no está peleada con ser poderes distintos. Y también al doctor Sodi, que tuvo mesas de trabajo, él y su equipo, que hicieron de esta reforma una reforma muy rica, que incluso estoy seguro será un modelo para otras entidades de la República. Sí, sin duda hay que destacar esto, que esta reforma se construye con la participación pues, de los tres poderes. ¿La reforma está alineada, diputado, a la reforma federal? En sus términos, sí. En lo general, por mandato constitucional, sí. Nosotros, por ejemplo, nos alineamos. La reforma en lo federal nos dice que para el 2025 se tienen que renovar a por lo menos el 50% de los integrantes. Nosotros cumplimos con ese requerimiento. Te puedo anunciar a ti y a tu auditorio que en 2025 se van a renovar a 27 magistradas y magistrados, que son el caso de las vacantes que hay por ausencia o por jubilación, y se van a renovar también aproximadamente a 120 juezas y jueces. Con eso estamos cumpliendo el principio del 50%. Otro criterio que, por supuesto, adaptamos de la Federación es que ningún magistrado, magistrada, jueza o juez podrá ganar más que la presidenta de la República. Eso sí, ya es una cosa que no se puede discutir, ya está en la ley el tema. A partir del siguiente año. A partir del siguiente año, en el Poder Judicial, nadie va a poder ganar más que la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso también es un tema que el presidente Andrés Manuel impulsó y que hasta ahora en los estados, en las legislaturas, lo estamos ya traduciendo a una realidad. El principio de paridad, por supuesto, que también está adaptado del modelo federal. Las y los mexiquenses podrán votar por el mismo número de mujeres y de hombres para el año 2025. Me faltó en la anterior pregunta destacar también la participación de quien hoy integra como presidenta el Instituto Electoral del Estado de México, la doctora Amalia Pulido. También ella ha estado presente en las mesas de trabajo, porque ella y el instituto que ella representa será el responsable de celebrar esta elección en lo local. Lo digo con muy buen ánimo porque tiene este instituto la capacidad en términos administrativos, en términos operativos, en términos económicos, hay que decirlo, para celebrar esta elección. Así que el Estado de México tiene buenas noticias porque ya habrá reforma al Poder Judicial. ¿Y qué viene ahora, diputado, ya una vez que se aprobó en el Congreso? Viene, el siguiente proceso es que se va a los ayuntamientos. Al igual que en la Federación, nosotros tenemos este procedimiento legislativo que no se agota hasta que la mitad más uno de los ayuntamientos, en nuestro caso son 125 ayuntamientos, son 67 ayuntamientos los que tienen que aprobarlo para que regrese y ya se pueda publicar en el Diario Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, y eso está ya por suceder. Estamos también pensando si se envía en este periodo que está concluyendo o en el que está por iniciar, tú sabes. ¿Con nuevos ayuntamientos? Con nuevos ayuntamientos, en su mayoría. Por ejemplo, en nuestro caso, pues nosotros hoy gobernamos 44 municipios y a partir de enero seremos 88. Entonces estamos ahí haciendo algunos ajustes de carácter político, pero en cualquier caso no le veo mayor problema, va a ser una realidad. Algo que viene es el interinato del Poder Judicial. Como ustedes saben, el actual presidente del Poder Judicial, el doctor Sodi Cuéllar, deja su encargo el último día de este mes y él ya estará participando en otra experiencia, según entiendo y he escuchado algunas declaraciones en medios. Nosotros dejamos ahí un transitorio en su numeral número 5, donde dejamos que el Poder Judicial, en su pleno, conformado como está actualmente, decida quién será él o la presidenta interina, que será de un periodo de enero al último día de agosto, porque en septiembre entraría ya quienes hayan sido electos o electas por el pueblo del Estado de México. Ok, pues es muy interesante esto porque, como todos sabemos, en la ley se establece que el 7 de enero habría elección y habrá un interinato. Y bueno, diputado, algo que me gustaría también aclarar al auditorio es que de repente se ha comentado que cualquiera puede llegar a ser juez o magistrado. ¿Qué nos diría? ¿Los requisitos que se establecen? Esa es una, lo debo decir con todas sus letras, es una narrativa de quienes se opusieron incluso desde lo nacional a la reforma. A mí me tocó, a nombre del grupo parlamentario de Morena y a nombre de la presidencia de la comisión que dictaminó esta iniciativa, dar un posicionamiento. Yo pude rescatar en quienes votaron en contra de esta reforma, primero que había un mandato de los dirigentes de sus partidos para ir en contra, como sucedió en lo nacional.
Y hay falta de información. Lo primero es, pienso que hay un temor porque la gente decida. Por el contrario, quienes hoy somos una mayoría en el Congreso, le apostamos a que mientras más poder tenga el pueblo representado, pues más calidad democrática hay en la sociedad mexicana y mexiquense. Hubo una campaña donde se decía que cualquiera podía ser juez o jueza, pues en términos de la convocatoria y como nos lo marca la Constitución, pues no. Hay requisitos como que tienen que ser estudiados, titulados de la licenciatura en Derecho y cubrir un promedio mínimo en la especialidad en la que decidan participar, más 5 cartas de recomendación. Yo lo pude apreciar en estos años que he hecho carrera política, que el Poder Judicial estuvo por mucho tiempo cooptado por una cúpula en el poder, así como sucedió con los poderes ejecutivos de los estados, que nosotros veíamos que gobernaba el abuelo, el sobrino, el nieto, el primo, el otro primo, etcétera. Lo mismo pasa en el Poder Judicial, lo digo con mucho respeto, pero pues era una alcurnia judicial. No me atrevería a decir si solamente familias, pero pues era un sector muy específico de la sociedad quien podría aspirar a ser juez o magistrado. Es decir, ser ministro de la Corte no estaba reservado para cualquier estudiante de Derecho de la UAM o de la UNAM. Entonces creo que viene ese argumento de ahí, de que pues hoy se está democratizando un poder y hay resistencias, pero en el Estado de México he de celebrar que no fueron muchas esas resistencias. Tuvimos un debate sobre la escuela del Poder Judicial, que fuera ella, la escuela, quien determinara o quien seleccionara quienes podían participar. Por supuesto que las y los legisladores determinamos no hacerlo porque eso rompía con el espíritu de la reforma, que es que un estudiante de Derecho con buen promedio tenga la posibilidad de aspirar a ser un impartidor de justicia en su distrito judicial o ser magistrado o magistrado. De otra forma sería imposible si no es hijo o recomendado de algún miembro del Poder Judicial. Entonces yo te diría que es un argumento falso, que no logró generar eco porque pues, la reforma fue aprobada en los términos que venía de lo federal y hoy se salvaguarda ese principio de que puede participar la gente, claro, con un criterio que está especificado ya en la ley. ¿No habrá una elección política, diputado? No, lo que busca la reforma es precisamente lo contrario. Hoy quienes están integrando el pleno de los magistrados y magistradas fueron electos por el anterior gobierno, por el PRI, así hay que decirlo. Entonces decir que antes no había y ahora sí habrá, pues es una mentira, al contrario. Antes había un sometimiento del Poder Judicial al titular del Ejecutivo, incluso en lo federal. ¿Cómo se escogen cómo se escogían antes de esta reforma a las y los ministros? Pues a propuesta de una terna por el titular del Ejecutivo que mandaba al Senado. No era carrera judicial. No era carrera judicial. Entonces, pues por supuesto que tenía un sesgo político. Si lo propone el titular del Ejecutivo y lo manda al Senado, donde tiene mayoría él o la presidenta, pues entonces tenía un criterio político. Y ahí lo vimos, todo este gran debate que se hizo en la Corte, ministro Saldívar, los ministros Norma Piña, Lenia Batres, es decir, hay un debate nacional y nos queda claro porque incluso identificamos apellidos que tienen que ver con dirigentes políticos, ¿no?, en el país. Entonces, ¿qué busca la reforma? Que hoy se acaben esos vicios de la política donde tú ponías a un juez, tú ponías a un magistrado, entonces naturalmente sus resoluciones tenían que pasar por el visto bueno de algún escritorio político. ¿Qué buscamos hoy? Que pueda participar la gente, que el Poder Ejecutivo, lo legislativo deje de controlar la justicia, porque creo que ese es el gran vicio de la justicia en el Estado de México. ¿Cuántas personas tenemos privadas de su libertad sin un juicio, que son inocentes? ¿Cuántas personas se sienten cómodas o satisfechas con la impartición de justicia? Yo creo que somos muy pocas en el Estado de México. Eso busca la reforma, no es una simulación, es plantear un nuevo esquema. ¿Es disruptivo? Por supuesto que lo es, pero de eso se tratan las transformaciones. Ok, pues ya nos comentó que sí habrá elección el siguiente año de personas juzgadoras, de personas magistradas, también nos comentó en qué casos habrá incluso el número de personas que se podrían elegir. Ahora, los actuales
jueces, juezas, magistradas, magistrados podrán participar en el proceso? Podrán participar, con excepción de que quien resulte electa o electo presidente, Okay. es ese persona o ella que quien participe no podría concursar porque tendría un conflicto de interés natural. Al ser presidenta de este órgano, aunque sea interino, no podría competir. Estaría en una inequidad en ese proceso, pero quienes lo manifiesten participar, sí. Yo he escuchado, y te lo comparto, jueces actuales que van a participar en el proceso de elección, magistradas y magistrados que van a participar. Entonces, eso también a mí me da una sensación de que la reforma está bien hecha, porque van a participar integrantes actuales. ¿Tienen confianza? Tienen confianza, se tienen confianza y le tienen confianza a la gente y van a participar. Y eso a mí me da mucho gusto que se democratice, porque tendrán el doble de legitimidad ahora quienes imparten justicia en el Estado de México, desde mi punto de vista. ¿Y se garantizará la paridad de género, diputado? Se garantizará la paridad de género, está establecido en la norma, el mismo número de mujeres y de hombres. En el único caso que no es cuando sean más mujeres que hombres, ahí se va a salvaguardar lo que se denominan acciones afirmativas, que puedan participar más mujeres que hombres, nunca en el caso contrario. ¿Y cómo será esta elección? Igual que la gente acudirá como elige a sus diputadas, diputados, a sus alcaldes. La gente va a tener, según escuché yo a quien es la responsable de la elección, que es el Instituto Electoral del Estado de México, que habrá dos modelos para votar, casillas y centros de votación, como se hace en Estados Unidos, que la gente acude a un lugar específico para votar con independencia de su casilla. Esto se hace para provocar mayor participación. También va a ser una gran tarea de todos quienes participamos en la elaboración de esta reforma, hacerlo público, que hay una elección. No podemos dejarle solo el balón en la cancha al Instituto Electoral del Estado de México, que con sus medios, con radio, televisión y redes sociales, logren difundir. Todos tenemos que hacer lo propio de avisar, de socializar esta información, de que la gente puede salir a participar. Y creo que uno de esos mecanismos muy bueno que ha diseñado el Instituto Electoral es generar dos modelos de votación, casillas y centros de votación. Y la gente tendrá boletas. Una boleta, como estamos acostumbrados a participar, donde ahí podrá escoger a quienes van a encabezar estas magistraturas, estos espacios para juez o para ministros. En el ámbito federal incluso hubo algunos paros, algún temor también de las personas que trabajan. ¿Están garantizados los derechos laborales de quienes están en este momento trabajando al interior del Poder Judicial? Sí, totalmente. Algo que también celebro y mando un saludo con buen ánimo es a los integrantes del actual Poder Judicial del Estado de México, porque aquí no hubo paro. Y eso también debo reconocerlo, fue gracias al liderazgo del magistrado presidente Ricardo Sodi Cuéllar, que pues él como el líder del poder generó las condiciones de gobernabilidad. Creo que también vale la pena darle un reconocimiento al secretario general de Gobierno, al maestro Horacio Duarte, quien bajo la dirección de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, le dieron esta estabilidad política a la reforma. Aquí no llegó el tsunami de lo nacional, donde yo veía en noticieros de la mañana a un exministro atacando a un ministro actual y viceversa, y luego los senadores. Aquí no hubo ese clima de crispación política. Aquí hubo entendimiento, hubo debate, y hubo un debate duro, complejo, pero ese debate concluyó en una reforma muy sólida. Así que yo celebro esa actitud de los integrantes del Poder Judicial local, porque no solo no hubo paro, entendieron el momento y además saben que sus derechos están salvaguardados. Hay suficiencia presupuestal para este cierre de año y para el que sigue. Uno de nuestros compromisos, que ya lo verán aprobado en esta semana, es el incremento al Poder Judicial local. Un incremento a su presupuesto. Un incremento a su presupuesto. Y vienen finalmente, diputado, vienen las leyes secundarias. Las leyes ¿Cómo secundarias prevén? ¿Las estarán aprobando el siguiente año? Estamos pensando hacerlo en enero, como lo dicta nuestra legislación, donde hay que diseñar, se les llaman las leyes secundarias, donde tendremos que diseñar los mecanismos de las fechas, los tiempos, las impugnaciones, las formas de hacer campaña, los tiempos, etcétera. Entonces, yo pienso que para antes incluso de regresar al otro periodo ordinario, podemos probablemente estar trabajando en la comisión que me toca presidir,
con los grupos parlamentarios, en mesa permanente con el Poder Judicial, con el Instituto Electoral del Estado de México, porque la gente debe saber que para finales de enero, principios de febrero del año 2025, ya deberán estar publicados los lineamientos para quien decida participar. Entonces habrá seguramente un periodo extraordinario. Es probable, pero tampoco es necesario. Podemos nosotros estarlo anticipando desde la comisión y de ser necesario convocaría la Junta de Coordinación Política a un periodo extraordinario para en el Pleno votarlo. Ok. Bueno, diputado, estamos pues en la recta final. Quisiera pedirle cuáles serían las conclusiones, no sé si quiera señalar, destacar algo o dar algún mensaje antes de irnos. Pues yo quisiera destacar desde aquí, desde este espacio, el gran trabajo que ha hecho Paco Vázquez al frente de la coordinación del grupo parlamentario de Morena, por supuesto el trabajo que ha hecho la maestra Delfina Gómez Álvarez como titular, primera mujer titular del Ejecutivo del Estado de México en 94 años, y también a las y los integrantes de la 62ª legislatura, que llegamos bajo una nueva lógica política. El Estado de México está viviendo tiempos de transformación inéditos. Estamos verdaderamente escribiendo un nuevo capítulo en la historia del Estado de México. A la gente que nos dio su confianza, 5.125.000 mexiquenses, agradecerles, y a quienes no, decirles que estamos trabajando para que puedan encontrar resultados sustantivos en las labores de quienes nos decimos integrantes del proyecto de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Pues mire, el siguiente año ya es un hecho, habrá elecciones para elegir personas magistradas, personas juzgadoras en el Estado de México, al igual que en el resto del país. Pero bueno, esta reforma destaca porque fue construida con aportaciones de los tres poderes, como bien lo ha mencionado el diputado Carlos Zurita. Vendrán las leyes secundarias, vendrán una convocatoria que se tendrá que emitir. Y bueno, estaremos pendientes para ver también quiénes serán las personas que se registren. Será muy interesante conocer todo este proceso que seguirá la reforma judicial. Yo agradezco mucho que haya estado con nosotros, diputado. Gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí en TV Mexiquense contigo, Violeta. Muchas gracias. Y felicitarte por tu trabajo. Perdón que te interrumpa, has hecho un gran trabajo también al servicio de las y los mexiquenses. Muchísimas gracias. Pues el diputado Carlos Zurita es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, además una de las comisiones que lleva prácticamente toda la carga de trabajo, así que pues sígalo porque estará muy activo. Yo agradezco mucho que haya estado con nosotros. Buenas noches.